Cuando OMS define CUS, la define como esto, el asegurar que todas las personas reciban los servicios que necesitan sin pasar penurias económicas. Es decir, cuando se habla de cobertura de este enfoque, estamos hablando que las personas tengan quien pague por la atención que requiere, que no signifique la enfermedad el quebranto de la familia o directamente la imposibilidad de recibir asistencia médica. Es un programa pensado en términos de la OMS en el mundo. Entonces ellos hacen afirmaciones vinculadas a países donde, por ejemplo, el gasto sanitario es muy bajo, donde no tienen garantizado ni siquiera servicios mínimos desde la perspectiva nuestra, porque, a ver, creo que en general nosotros compartimos una visión crítica del sistema de salud argentino, pero cuando uno lo mira en comparación con muchas regiones y países del mundo, nuestro sistema no es tan horrible en sus resultados. Lo que nosotros planteamos es que podría ser mucho mejor. Pero en el mundo la realidad es otra. OMS plantea CUS y da como ejemplos experiencias de financiamiento de salud en Ghana, en las ex repúblicas soviéticas, en países del centro de África, y por supuesto también menciona los países con desarrollo mediano y alto. Pero por eso OMS enfatiza en cobertura, tener quien pague por la atención de las personas cuando necesitan asistencia. Como ya se dijo acá en esta mesa, en Argentina tenemos quien paga por las personas que necesitan asistencia, tengan o no cobertura de la seguridad social, de la medicina prepaga o de los seguros. Y ese pagador que está comprometido formalmente, políticamente y en nuestra historia institucional es nada más y nada menos que el Estado. No solo para los ciudadanos argentinos, sino para cualquier persona que tenga contacto físico con territorio argentino. ¿Saben a lo que me refiero? Vamos a ir muy rápido. Este es un trabajo que publicó el Observatorio de la Deuda Social recientemente respecto a cobertura o no de seguridad social en niños de 0 a 17 años, que es el último trabajo que publicó el Observatorio. Estos son datos simplemente para mostrar que más allá de tener quien pague por nosotros, que repito, todos tenemos, el problema muy serio del sistema de salud argentino es, independientemente de tener quien pague, a qué servicios podemos acceder o no. Entonces cualquier chico, cualquier adulto que viva, que pise el territorio argentino, tiene quien pague por su atención. El problema es que logre llegar a un lugar donde le den la atención y que si logra llegar reciba algún tipo de atención y que se requiere atención y recibe algún tipo de atención sea de la calidad adecuada, de la oportunidad, en la oportunidad en que lo necesita y en las condiciones de calidad que hoy son un estándar para cualquier ciudadano del mundo, cualquier ciudadano argentino. Entonces, hay una primera discusión que genera la política de CUS. No diría discusión en realidad porque no se ha discutido mucho, pero es un tema que ha estado un poco en el debate, es ¿de qué tenemos que hablar en Argentina? ¿De cobertura o de acceso? Teóricamente todos tenemos cobertura financiera, el problema es a qué accedemos, a dónde llegamos. Y es un problema en los dos extremos. Muchos argentinos no llegan a recibir lo mínimo que necesitan. Y unos cuantos argentinos consumimos mucho más de lo que necesitamos a una costa de nuestra salud. O sea, consumimos tanto que nos dañamos, porque les recuerdo que hay un concepto que es la prevención cuaternaria que dice, muchachos, hay que protegerse también de los daños que el sistema sanitario produce a las personas que sobreconsumen. ¿Qué sabemos de la CUS? El decreto 908 que fue mencionado es llamativo, ya de por sí es llamativo, porque siendo esto una política central de la administración gubernamental, en realidad el tema CUS viene adentro de un decreto que básicamente se refiere a otra cosa, se refiere a la restitución de la deuda histórica del Estado Nacional con la seguridad social. En realidad ese decreto menciona, establece que se van a destinar, como bien se dijo, por única vez 8.000 millones de pesos para financiar la estrategia de cobertura universal de salud. Es la primera vez que vemos la expresión CUS definida como estrategia en un documento normativo oficial. Y dice, esos 8.000 millones se van a dedicar a estas finalidades. Estos 9 puntos definen el programa, es la definición programática, o el primer documento oficial que tenemos de qué es la CUS. Identificar, porque claramente cuando decimos, ojo, todos tenemos quien pague por nosotros, lo que no tenemos, y como lo señaló Roberto Chuit,
no tenemos nominalizado, no sabemos a qué persona, no sabemos por quién está pagando el Estado y por quién debería pagar además cada uno de los otros financiadores del sector. Entonces parece muy razonable que si uno dice, quiero saber y quiero estar seguro de que todos tengamos quién paga por todos nosotros, sepamos quién es ese responsable. Así que la identificación es un componente fundamental. Después va a surgir otra pregunta, yo les voy a plantear otro dilema. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos identificando, que es una manera de empezar, o empezamos fortaleciendo la oferta de servicios, que sería otra manera de empezar? Porque las dos cosas al mismo tiempo parecen difíciles, o a lo mejor no son tan difíciles y yo me vine pesimista. Otro objetivo de CUS grande, como yo recuerdo los años 60, 70, cuando hacían los concursos de Miss Universo y le pedían alguna frase y las Miss Universo decían, bueno, queremos la paz en el mundo, que no haya hambre, que no haya sufrimiento. Nosotros queremos mejorar los determinantes sociales de salud con 8.000 millones de pesos del CUS, desarrollar, equipar, poner en valor los efectores, fortalecer, en fin, son 9 títulos con los que todos es imposible no estar de acuerdo. Es un programa muy amplio y desde agosto del año pasado, del 908, la verdad que uno estaría esperando alguna definición más fina, más granular, más desarrollada de estos objetivos, porque esto se va a financiar con estos 8.000 millones, con un fideicomiso que acaba de formarse, lo integraron a principios de mes. Es interesante, alguna gente también lo observó, esos 8.000 millones van a ser administrados por una unidad ejecutora con 6 miembros, 2 designados por el Ministerio, 2 designados por la Super, ya están las designaciones. Interesante porque la Super además depende del Ministerio. Y 2 por la CGT, que es una organización no estatal, como todos sabemos, ¿no? Digo, en esta dialéctica de privatizar la salud, que yo estamos poniendo a administrar esto una entidad privada, como es la CGT. Acá hay un montón de abogados, por ahí estoy diciendo una borrada, pero que yo sepa no es un organismo gubernamental. Fíjense que de la unidad ejecutora no están incluidas, y en la resolución que aprueba la conformación, la 840, tampoco intervienen ningún otro tipo de representante sectorial fuera de estos 6 que son claramente los que están definidos en la resolución. Es interesante, uno, digamos, no puede dejar de observarlo porque además uno es malo. En el mismo decreto se dispone el destino de 4.500 millones para un fondo de emergencia, que entiendo que empezó a ejecutarse. Con estas finalidades, este fondo es para parte de la restitución de esta deuda con las obras sociales del sistema nacional, y la parte gruesa de la deuda se integró en un fideicomiso como bonos en el Banco Nación, y la verdad que ha sido un paso de una enorme trascendencia política dado por el gobierno nacional saldar este tema de la deuda con la Seguridad Social Argentina. El paso es muy importante. Creo que realmente es significativo políticamente y es una de las primeras medidas que tomó el gobierno cuando asumió. Lo que a algunos nos suena como deslucido es una política central del Ministerio, aparece como un par de artículos en una resolución dirigida a otra cosa y muy poco desarrollada. En junio de este año efectivamente se mencionó la resolución 764. Esta es una vieja costumbre que tiene, yo lo digo porque soy parte de esa culpa y de esa historia también, digamos, cuando uno llega a un ministerio, sobre todo un ministerio tan alejado de la práctica asistencial y de la vida real del sistema de salud como es el Ministerio Nacional, no de ahora, desde hace muchos años, uno cree que emitiendo resoluciones y documentos como que cambia la realidad. Entonces hay un listado de 12 políticas instrumentales prioritarias declaradas por una resolución. Esto es una pieza interesante. La número 1 es la Estrategia de Cobertura Universal de Salud, pero que sigue sin definirse operativamente hasta este momento. Una definición que tuvimos es que el remediar fue reemplazado por CUS medicamentos. Esto fue una definición que surgió a lo largo del año pasado. Todavía la transición no está terminada, pero está funcionando bajo la misma lógica de remediar el CUS medicamento. El Ministerio avanzó en convenios con las jurisdicciones, creo que está actualizada esta lista, pero entiendo que son 14 provincias que ya han firmado. ¿Qué firmaron las provincias? Básicamente se obligan a crear una estructura dentro de cada ministerio destinada a CUS. O sea, una nueva estructura dentro de cada ministerio para administrar lo que sería la gestión del CUS en el futuro. Crear una cuenta bancaria, esto es obvio porque se supone van a recibir fondos nacionales, y es muy lógico.
articular sus programas provinciales a los objetivos del CUS, contar y mantener actualizada la nómina de beneficiarios CUS. El tema de la identificación, lo que adelantó el doctor Chuit, saber quiénes son solamente usuarios del sistema público porque no tienen otra cobertura, y un sistema que determine que en dónde, una red de atención y de referencia y contrarreferencia. En realidad es bastante penoso, y lo digo con la tranquilidad de haber gestionado sistemas públicos de salud en el interior de la Argentina, es bastante penoso que todavía tengamos que hablar con las provincias de armar redes y armar referencia y contrarreferencia. O sea, esto es un concepto de los años, fines de los 50, principios de los 60, y todavía estamos con que las redes de derivación, los niveles de complejidad, digamos, fines de años 50, esta cosa. Todavía no lo tenemos concreto y claramente el Ministerio vuelve sobre el tema, porque todos sabemos que más allá de la retórica esto no funciona. Fortalecer el primer nivel de atención es algo que no puede faltar en ningún documento y discurso sanitario de los años 80 en adelante. El Programa Nacional de Garantía de Calidad, que acaba de reformularse hoy, se publicó una resolución donde se le da una estructura distinta, más participativa, se está potenciando inclusive los objetivos y las incumbencias del Programa Nacional. Por supuesto, esto es el papel, después hay que llevarlo a la realidad. Garantizar el acceso oportuno a medicamentos, una cuestión que francamente hoy está más en manos del mercado que de la voluntad política, pero bueno, siempre tiene que estar, no hay duda. Y el cofinanciamiento de la historia clínica digital. Claramente los sistemas de información son un objetivo prioritario, como lo expresó Roberto Chuit recién, y esto tiene que ser así. Estamos en el siglo XXI y no hay posibilidad de tomar ninguna decisión razonada sobre nada en lo que no tengamos información cierta y en tiempo, si no es en tiempo real, por lo menos en tiempo oportuno. Recordemos que, por ejemplo, el tema de las vacunas, tan meneado en estos días por esta desgraciada intervención de algunos miembros del Congreso, los informes de vacunación se seguían pasando, por lo menos hasta hace pocos años, no sé hoy cómo está Roberto, vos me corregirás si está informatizado y en línea, pero venían en papeles manuscritos y con varios meses de retraso. A mí también me tocó, ahí está. ¿Qué dicen los funcionarios? Porque la verdad, discúlpenme, la verdad no existe, en mi punto de vista, en todo caso. Tenemos poca documentación de lo que es el CUS, hemos mencionado esta resolución, hay hambre de saber cómo se va a implementar la CUS. Hace pocos días en esta misma casa estuvimos con el secretario, con uno de los secretarios del Ministerio, el doctor Rubinstein, y la verdad que fue muy positivo escucharlo, porque fue la primera vez que tuvimos un funcionario de alto, o que yo por lo menos, o que varios de los que estábamos, tuvimos por primera vez la oportunidad de escuchar a un alto funcionario del Ministerio explicitar cosas operativas de la CUS. Hoy es la segunda oportunidad que tengo con Roberto acá. ¿Qué dicen los funcionarios? A ver, no sabemos qué dicen, porque ahí está. Rubinstein nos habló de una estrategia para la implementación. Entonces, el secretario Rubinstein hablaba de una estrategia secuencial, categorizar los servicios, decir, bueno, qué servicios, qué prestaciones son de alta, mediana y baja complejidad, en base a una serie de criterios que todavía habría que definir. Empezar a trabajar en expandir la cobertura explícita de los servicios, eliminar los pagos de bolsillo, incrementar el financiamiento prepago. Salvo algunos grupos ideológicamente muy radicalizados que discuten frontalmente esto como una confrontación ideológica, así, en general son todas cuestiones que son planteos técnicos absolutamente razonables. Tanto es así que este es el esquema que propone la OMS cuando habla de cobertura de salud universal. Es exactamente lo mismo, ampliar en 3 dimensiones, ampliar la población bajo cobertura, ampliar la cantidad de servicios ofrecidos y mejorar el financiamiento, digamos, es la estrategia de tres dimensiones. Para avanzar en el CUS en la Argentina, nos decía Rubinstein, fortalecer los seguros públicos provinciales, lo mismo que nos ha manifestado Roberto hoy. Ampliar el concepto de líneas de cuidado, es un concepto, a nuestro modo de ver, superador de la idea de canasta de prestaciones o de PMO o de listado positivo o negativo. Ojalá
Bueno, entiendo que es así, esta es la definición de cómo se va a definir, cómo se va a establecer qué cosas se van a priorizar en el financiamiento público, y nos parece una experiencia muy interesante y muy superadora del listado. El concepto de PMM es muy antiguo. Priorizar líneas de cuidado, buscar financiamiento complementario, pero todo en el plano de los títulos. Hasta ahora, como decía la doctora, lo que sabemos de financiamiento es que hay 8.000 millones por única vez para estos 7 objetivos. Aparentemente serían proyectos presentados por las jurisdicciones, y que este sexteto, 4 funcionarios y 2 representantes de la CGT, definirían cuáles de esos proyectos se financian. Nos pareció muy importante que Rubinstein fue muy explícito, y hoy de nuevo Roberto recalca esto. Digamos, hay una continuidad de la lógica y de la concepción del programa Sumar con la CUS. La verdad, para algunos de nosotros es bueno si esto es expresión de una política de Estado, si estamos recuperando la capacidad de decir, señores, venimos a hacer otra gestión de gobierno, pero somos capaces de recuperar y reconocer cosas que se venían haciendo bien, y quizás las queremos hacer mejor, quizás las vamos a profundizar, pero le estamos dando una concepción, una continuidad en la concepción de la organización del sistema. La verdad que, y vuelvo a decir la verdad, y no se puede hablar de la verdad, no se debe hablar de la verdad, pero digo, la percepción. No en este tema, la percepción, muy bien, por algo el jefe de gabinete se dan cuenta que el tipo la percepción es que sería positivo. El ministerio no lo plantea así como una política de Estado, pero es muy razonable, y muchos observadores del sector decían, che, pero muchachos, esto que dice usted de la CUS es muy parecido a lo que venía del Sumar, y la verdad que el Sumar no estaba mal, y seguro que se podían corregir muchas cosas, así que esto es como para, en todo caso, para aplaudir. ¿Qué vemos para adelante, para hacer un poquito más problemático el tema? Nos siguen quedando muchas dudas sobre la instrumentación y el financiamiento. Algunos de nosotros tenemos alguna duda sobre si empezar con las tarjetitas y la nominalización, y esto lo decimos porque en varias jurisdicciones que suscribieron los convenios, y algunos funcionarios nacionales, algunos de los cuales hoy no están en el ministerio, esto hay que decirlo, insistieron mucho, difundieron mucho en la idea de la CUS como la tarjetita identificatoria de la cobertura, como que es un valor en sí mismo la tarjetita famosa. Entonces uno se pregunta, ¿lo primero es la tarjetita o lo primero es realmente fortalecer una red pública que tiene de todo, tiene lugares de excelencia, pero tiene muchos lugares en muy malas condiciones de funcionamiento, muy malas condiciones de calidad? Porque la tarjetita para acceder a servicios pésimos es un problema serio. Ahora, ¿es cierto que hay que nominalizar? Y sí, alguna vez tenemos que saber qué se le paga, a quién, por qué, a cambio de qué y qué resultados obtenemos. O sea, nada puede gestionarse, administrarse, ni en lo público ni en lo privado, si no sabemos qué hacemos, para quién y qué resultados obtenemos. El problema del federalismo es gravísimo. Ustedes, los abogados, por supuesto, tienen muchos más argumentos y conocen más vericuetos de esto. Los que hemos trabajado en la gestión pública en el interior y en la ciudad, en la nación, lo hemos vivido. Sí, claro, con el condimento gracioso de que cuando los funcionarios son funcionarios provinciales son federales, pero cuando asumen como funcionarios nacionales se vuelven unitarios, digamos. Esto lo hemos visto muchas, salvo Roberto, que sigue siendo un hombre del interior, siempre. Siempre federal. El marco... Y el Fernet con Coca-Cola, cuarteto y Fernet. El marco político es para nosotros un tema muy serio. Vemos que el planteo de la CUS, que va tomando un poquito más de forma, implica para nuestra cultura institucional y realidad política un sacudón muy grande, potencialmente, en términos políticos. El escenario político es complicado. Digamos, de acá a diciembre vamos a estar de elecciones, así que va a ser muy difícil discutir verdaderas transformaciones que no a todos van a conformar. Después va a quedar más o menos un año y medio, o menos de un año y medio, libre de campañas electorales, y después vamos a empezar de nuevo con la campaña presidencial. Para bien o para mal, este es el esquema nuestro. Cada 2 años tenemos un periodo electoral, y nosotros sabemos lo que eso significa en la Argentina. Significa
una guerra despiadada, donde los que estuvieron olvidan el pasado, donde los que están prometen el futuro y donde, digamos, todas las herramientas de la pelea política valen. Sería catastrófico que esto bloqueara el desarrollo de las reformas que requiere la CUS, que claramente van a ir mucho más allá de la gestión de una administración de gobierno, si es que se llevan adelante. Y el último punto, que tiene que ver con un ministerio que comunica poco, que se comunica poco con la sociedad, que tiene poca presencia, que es la gestión actual del ministerio en términos generales. Ya le digo, a mí solamente 2 veces me tocó estar en contacto con funcionarios que hablaron. Una ha sido hoy con Roberto y la otra ha sido con el secretario Rubinstein. El ministro no dice mucho de estos planes, se cuida mucho en los ámbitos donde se expresa, es una decisión de él. Pero este ministerio o cualquier otro tiene muy poca capacidad de intervenir sobre las provincias. El COFESA, y créanme, con Roberto hemos sido parte del COFESA durante algunos años, está un poco sobreestimado cuando se habla del COFESA. Se habla habitualmente del COFESA como un órgano de los consensos, de las políticas. Los ministros de salud tienen vida media muy corta en las jurisdicciones. Lo habitual es que durante una gestión de un gobernador pasen 2, 3 o 4 ministros o secretarios de salud por las provincias. Claramente no son los ministros con mayor peso político privilegiados dentro de los gabinetes provinciales. El COFESA no es un ámbito de acuerdos en el ámbito de los papeles que se firman y de la foto y de todas estas cosas que conocemos, pero que se haya firmado algo en el COFESA o no implica que esto se convierta en una política que después se continúe en la realidad en las jurisdicciones, porque si no, digo, esto es un hecho de la realidad. Y la posibilidad de intervenir del Ministerio de Salud sobre las provincias depende fundamentalmente del financiamiento que pueda ofrecer. El financiamiento que puede ofrecer habitualmente es financiamiento externo. Ustedes saben que la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Salud se va en el funcionamiento de su propia estructura, como en casi toda la salud de la Argentina. Los ministerios gastan el 70, 80, 90% de su presupuesto en personal, básicamente. Entonces, la gobernanza, la capacidad de rectoría, la capacidad de llevar adelante proyectos y políticas fuertes, digamos, que requieren alguna capacidad de negociación alta, parece ser, en general, más bien débil. Estos son nuestros reparos. Desde la perspectiva de la Cámara en la cual yo trabajo, que nosotros representamos a prestadores pymes en la Argentina, claramente un esquema de cobertura universal es un esquema que nosotros estimamos como positivo, es una política de salud que nos parece muy, muy importante y cuando somos muy precavidos respecto a los recaudos que tenemos es porque, al igual que en el tema de la Agencia de Evaluación de Tecnología, donde ya hemos expresado alguna opinión el año pasado, no queremos que estas estrategias fracasen. Nada, solamente esto queríamos compartir. Gracias. Muchísimas gracias.